En este video vamos a ver un ejemplo sobre un algoritmo con sus procesos. Vamos a desarrollarlo con las 5 fases de la solución del problema. Vamos a empezar con la fase uno, que es la definición del problema, el cual es venta de computadoras. La fase 2 es el análisis del problema, el cual como entrada queremos saber el tipo de computadora que quiere comprar y como salida ver el precio de la computadora y saber si la comprarán o no. La fase 3 es la selección de la mejor alternativa, el cual como primera opción, pusimos que el usuario ingrese el tipo de computadora según la marca. Todo esto en un menú, escoja una computadora y decide si comprarla o no. Como opción 2 puse que el usuario se le muestre las computadoras sin menú y que el usuario decida cuál comprar. Y como opción 3 es que el usuario se le muestre una computadora y decide si comprarla o no. Después se le muestre otra y así sucesivamente. Bueno, en esta fase seleccionamos esta alternativa porque es la que más le conviene al usuario. Y vamos a continuar con la fase 4, que es la diagramación. Vamos a ver el pseudocódigo. Bueno, aquí estamos en el pseudocódigo, en la cuarta fase. Y vamos a iniciar con el pseudocódigo, vamos a verlo. Aquí inicia el proceso, que es venta de computadoras, y se va a definir una variable. Y después se va a entrar a este ciclo, que nos dice que escoja qué tipo de computadora quiere comprar. Tiene dos opciones. Y si pone un número menor a cero o un número mayor a 3, le va a saltar el mensaje que es una opción no válida y se volverá a repetir el ciclo hasta que ingrese uno o 2. Bueno, después de que se salga del ciclo, va a llamar al subproceso computadora y le va a dar un parámetro. Ese subproceso recibe un parámetro, pero no devuelve ningún valor. Este es su proceso. Aquí. Bueno, en este recibe un parámetro, pero no devuelve ningún valor. Bueno, cuando entra este subproceso, va a definir variables y va a usar la variable bueno, el parámetro que le pasó el proceso. Aquí, dependiendo del valor que tenga el parámetro, va a mostrar o sea, va a entrar a uno de estos dos ciclos, que es este o este. Bueno, si entra el primero, va a mostrar todos estos mensajes y después va a llamar a otro subproceso, el cual no da parámetros, pero sí va a regresar un valor. Vamos a irnos a ese subproceso que se llama laptop, el cual está aquí, y como vemos, no tiene ningún parámetro, pero sí va a devolver un valor. Bueno, entrando aquí va a pedir que ingrese una opción, igual si ingresa una opción menor bueno, tiene que ingresar una opción entre cero, perdón, es uno o 2. Si ingresa una opción, no, perdón, es de uno a 4. Si ingresa otra opción, no lo va a dejar salir del ciclo. Después, dependiendo de la opción que haya elegido, va a escribir un mensaje y va a leer otra variable. Y ya aquí va a asignar el precio. Y bueno, este precio se le asigna este valor y o sea, es del subproceso. Este valor lo va a pasar a la variable precio 1. Entonces o sea, aquí no le dio ningún parámetro, pero sí devolvió un valor. Entonces va a escribir el mensaje y lo que valga precio 1 lo va a mostrar aquí. Después va a mostrar otras opciones y ya el usuario tiene que elegir una de estas dos. Dependiendo de la que elija, va a mostrar uno de estos dos mensajes. Su compra se ha realizado con éxito o gracias por visitarnos. Bueno, ese sería el pseudocódigo. El diagrama de flujo sería el siguiente. Vamos a verlo. Y aquí vemos el proceso. Aquí se definen variables y muestran los mensajes. Lee una opción, luego después borra pantalla. Y aquí entra un ciclo. No, perdona, una condición. Si se cumple la condición, hace esto. Si no se cumple, simplemente se pasa a valor el ciclo. Si se cumple el ciclo, entonces va a llamar a su proceso. Si no, va a volver a repetir todo. Bueno, vamos al subproceso el cual cuando llega define variables. Igual aquí entra otro ciclo. Si se cumple, entonces muestra todo esto. Si no se cumple, entonces se pasa al siguiente ciclo y lo evalúa. Bueno, y entonces si se cumple, muestra todo esto. Si no se cumple, entonces se sale del subproceso. Y bueno, y aquí nos muestran más condiciones. Vamos a ir al siguiente subproceso, que es este.
Igual aquí define variables, pide un valor y evalúa la condición del ciclo. Si se cumple, entonces va a guardar pantalla y dependiendo de lo que valga la opción, va a realizar una de esas acciones. Si no, simplemente se va a volver al ciclo otra vez. Y vamos a ver el último subproceso, que es prácticamente lo mismo. Va a recibir el valor y va a evaluar la condición del ciclo. Si se cumple, simplemente hace todas estas opciones, si no, se regresa. Bueno, ese sería el diagrama de flujo del algoritmo. Vamos a continuar con la prueba de escritorio, que es la fase 5. Bueno, aquí estamos ya con la fase 5, que es la prueba de escritorio. Vamos a empezar. Bueno, aquí empieza escribiendo estos mensajes, que nos dice qué tipo de computadora quieres comprar y nos da estas dos opciones. Entonces vale la opción. Aquí pusimos 1, entonces se le asigna opción 1, le pusimos 1. Bueno, va a evaluar la siguiente condición. Y como no se cumple, entonces se pasa a la condición del ciclo. Como esto se cumple, entonces se sale del ciclo. Ay, perdón. Y va a mandar llamar al subproceso computadora. Y bueno, lo que tenga, va a dar como parámetro la variable opción 1. Entonces, el valor que tenga opción 1 se la va a asignar a OP1, que aquí como vemos es 1. Y entonces entra el subproceso de computadora y aquí vemos que define dos variables. Entonces después hay una condición. Como OP1 vale 1, entonces entra al ciclo y va a escribir esos mensajes que aquí están. Bueno, después de que escriba los mensajes va a mandar llamar al subproceso, el cual no da parámetros, pero sí va a regresar un valor. Bueno, entonces vamos a entrar al subproceso para seguir explicando qué es el subproceso laptop. Aquí como va a asignar un valor. Bueno, después de que entra, define variables y entra a un ciclo. Y entonces va a leer la opción 2. Y aquí le pusimos que opción 2 valga 2. Entonces aquí se lo pusimos. Y va a evaluar la condición. Como si se cumple, entonces se sale. Y luego, según lo que valga opción 2, va a realizar una de estas opciones. Bueno, aquí nos damos a que es esta. Bueno, entonces, perdón. Como, como opción 2 vale 2, entonces hace esto. Va a escribir laptop HP. Aquí va a mostrar los dos mensajes. Y después va a leer otro valor. Que aquí le pusimos 2. Entonces en AOP3 se le asigna 2, perdón. Se le asigna 2. Y va a haber una condición. Como esto no se cumple, entonces no entra. Y como este se cumple, entonces entra. Y se le va a asignar a precio este valor. Aquí ya lo tenemos. Precio. Se le asigna este valor. Bueno, se sale del según y va a terminar su proceso. Se regresa al subproceso de computadora y lo que valga, lo que tenía el valor precio se lo va a asignar a precio 1. Aquí lo tenemos. Después va a mostrar el siguiente mensaje del precio es y lo que valga la variable precio 1. La variable precio 1 vale esto. Entonces aquí se pone el valor y va a mostrar otros dos mensajes que nos van a decir que si quiere continuar con su compra, sí y no. Y va a pedir valor para la variable OP4, el cual le pusimos que es 1 y va a evaluar la siguiente condición. Como es 1, entonces va a escribir su compra se ha realizado con éxito. Aquí lo tenemos. Y como no es 2, entonces no va a hacer nada. Entonces saca el subproceso, ese es su proceso, y vuelva al proceso. Y como ya no sigue nada después, entonces se termina el proceso. Esa sería una de nuestras pruebas de escritorio. Entonces acá tenemos más. Aquí tenemos con más opciones, donde escribe diferentes cosas dependiendo de las opciones. Aquí está con Lenovo y cambia el precio. Acá también está con Lenovo, pero es una computadora de escritorio, también cambia el precio. Aquí muestra el mensaje se ha realizado su compra. Y acá tenemos otro. Dependiendo de las opciones va mostrando diferentes mensajes. Y aquí tenemos una donde al momento de llegar aquí le pusimos que no quería continuar, entonces va a mostrar mensaje de gracias por visitarnos. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Adiós.